¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un buen día. Aquí estamos para compartir juntos la palabra del Señor, estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Mi tema de hoy lleva por título En el desierto y está basado en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 y 5, que dicen así: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Era más o menos el año 1452 a.C. Quería contaros lo que estaba sucediendo en aquel momento en el campamento de Israel. Finalmente, dice así: llegaron de nuevo los mensajeros que le enviamos al rey de Edom, y la respuesta definitiva de este rey nos ha dejado a todos desconcertados y a algunos enojados. Hace 40 años que estamos dando vueltas por el desierto, desde aquella vez que fueron los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, cuando avistamos los valles verdes de Edom. Ya nos parecía poder disfrutar de la sombra, del verde. No veíamos las horas de entrar. Dios nos había indicado que no entráramos en conflicto con nuestros parientes, los edomitas. Así que cuando Moisés nos indicó que debíamos de tomar de nuevo el camino del desierto, sentí que la ira y el desánimo se apoderaban de mí. Después de un tiempo de caminar llegamos al monte Hor. Moisés, Aarón y su hijo Eleazar subieron al monte y después de un tiempo nos avisaron de la muerte del viejo sumo sacerdote. Fue un duro golpe para todos. Queríamos mucho a Aarón. Aún Moisés no es el mismo. Se nota que extraña mucho a su hermano. Y había que seguir caminando. Yo he crecido en el desierto. Desde pequeño mi padre me hablaba de la tierra prometida, pero murió hace ya algunos años. Cada día que pasa se acrecienta más en mí el deseo de dejar este desierto. A todos nos parece que ya deberíamos de haber llegado. Lo comentamos cada noche al reunirnos en torno del fuego y observo que se va apoderando de todo el campamento un estado de ánimo muy particular. Estamos cansados. En estos días estamos atravesando un valle particularmente arenoso y caliente. No hay ni una sombra, no encontramos agua. Tenemos esa nube que nos acompaña, pero no se ve nada verde. Estamos cansados del calor, estamos cansados de no tener otra cosa para comer que ese maná. Es rico, es bueno, pero cualquiera termina harto de comer siempre lo mismo. De pronto nos damos cuenta de que estamos cansados de todo, nos molesta todo, nos peleamos por cualquier cosa, hasta que una amarga convicción se va apoderando de todo el campamento. Si Dios y Moisés no hubieran intervenido aquella vez hace 40 años, ya estaríamos en Canaán. Pero seguir caminando así no tiene sentido. Estamos siempre en la misma situación, en el mismo lugar. Para eso no hubiéramos salido de Egipto, nos hubiéramos quedado allí. Pareciera que Dios quisiera que finalmente muramos todos en el camino. Y a decir verdad, a veces siento que la muerte sería mejor que seguir vagando en este desierto. Este relato bíblico, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, nos ilustra el por qué pareciera que algunas dificultades golpean a los hijos de Dios cuando peor parecen estar. No es necesario repetir el paralelismo que existe entre el pueblo de Israel y nosotros, pero podemos personalmente recordar los actos redentores de Dios en nuestra vida personal. Tenemos una vida pasada sin conocer a Dios y su verdad. Podemos recordar cómo eran nuestros hogares antes de conocer a Jesús. Podemos recordar cómo el Señor nos sacó del pecado, como a Israel de Egipto. Como Israel en el Mar Rojo fuimos bautizados, como Israel en el Sinaí conocimos la voluntad de Dios para nuestra vida. Tú y yo estamos peregrinando en este mundo y queremos llegar a la tierra nueva que Dios ha preparado. Lo curioso de Israel es que las peores dificultades las tuvieron
cuando estaban más cerca de la tierra prometida. El relato dice: se desanimó el pueblo por el camino. No se trató de un desánimo pasajero, llegaron al punto de perder su sentido de identidad, perdieron la noción de su rumbo, les daba lo mismo volverse a Egipto. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto sucediera? ¿Puede sucederle lo mismo al pueblo de Dios ahora? Y dice el relato de patriarcas y profetas que el proceso que siguieron hasta llegar a este estado fue el siguiente. Primero, una pequeña victoria militar que tuvieron por el camino los llevó a llenarse de confianza propia. Como resultado les pareció que con sus propias fuerzas ya hubieran vencido a sus enemigos y hubieran podido estar en Canaán si Dios y Moisés no hubieran intervenido. En segundo lugar, cuando empezaron a pasar por un valle ardiente y arenoso, empezaron a pensar solamente en lo sombrío de su experiencia, empezaron a apartarse de Dios. En tercer lugar, perdieron de vista el hecho de que estaban en esta situación como resultado de su propia falta de confianza en Dios. Su murmuración los había demorado en el viaje. Entonces comenzaron a sentir amargura por el trato que Dios les daba, se molestaron con Moisés y lo hicieron responsable de sus problemas. En cuarto lugar, cuando llegaron a ese punto de enajenación, dice Ellen White, sintieron descontento por todo. Llegaron a ese estado de ánimo en que todo nos molesta, en que nada nos cae bien, donde parece que no podríamos estar peor. Cuando pensamos en nuestra propia peregrinación, creo que las dificultades que nos tocan atravesar en el tiempo del fin son más grandes que las que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Pero los recursos del Dios omnipotente para nosotros hoy son tan reales como la nube y el maná. Todos los días Cristo se nos presenta como ese alimento indispensable para poder mantener nuestra vida. Cada día Cristo desea ser ese pan fresco que nos pueda alimentar, que nos ayude a seguir adelante pese a los problemas y las dificultades que tú y yo tengamos que enfrentar. Todos los días el Espíritu Santo nos es ofrecido como un río de agua viva que calme la sed de nuestra alma. En otras palabras, los hijos de Dios tenemos el privilegio de ser bendecidos con la santa presencia del Consolador, que puede calmar todas nuestras insatisfacciones y necesidades. Cada día, sin que seamos conscientes de ello, Dios nos libra de tremendos peligros que no podríamos vencer si nos tocaran. Su protección allí está presente, real, maravillosa. No nos damos cuenta hasta que la perdemos, como le pasó al pueblo de Israel allá en el desierto. Los israelitas se quejaban. Dios retiró entonces la protección que amorosamente los cubría y quedaron a merced de los peligros del desierto. No fueron conscientes de toda la protección que tenían hasta que la perdieron. El problema que tenían ahora era si seguir lamentándose o no. Y es interesante que Ellen White cuenta que mientras corrían para salvar a los moribundos, ya no tenían tiempo de murmurar. Los israelitas, aparentemente, eran muy dados a opinar, a hablar, a razonar, pero cuando los problemas se convierten en desgracias, solo hay tiempo de clamar a Dios, reconociendo que nuestra única esperanza está en Él. Y eso fue lo que ellos hicieron. ¿Y qué podemos decir de nosotros? ¿Es posible que nuestras dificultades personales se vuelvan tan grandes e importantes a nuestros ojos? Nos encierran tanto en ellas que no somos capaces de recordar los infinitos recursos del Dios omnipotente. Nos olvidamos de su protección diaria. ¿Acaso empezaremos a culpar a otros de nuestros problemas y finalmente nos olvidaremos de para qué estamos en esta tierra como individuos y como iglesia? Nos olvidaremos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y por nosotros para que tú y yo todos
podamos llegar hasta aquí, hasta ahora. Y en aquel momento, en aquel entonces, allá en el desierto, la única manera de salvar la vida, recuerdas, era mirar por la fe. No podían salvarse por sí mismos del veneno que tenían dentro. Todos hemos sido mordidos por la serpiente antigua. El veneno de la serpiente toma a veces la forma de rencor, resentimiento, desánimo, desinterés por las cosas de Dios, falta de confianza en todo. Nos molesta todo. Descuido de nuestras responsabilidades para con la obra de Dios, sí, para con la obra de Dios, no del pastor o de los ancianos. Como el veneno, cualquiera de estas cosas puede matar nuestra vida espiritual si permanece el tiempo suficiente dentro de nosotros. Y dirá Patriarcas y Profetas, página 459, que muchos se negaban a mirar a la serpiente de bronce, se lamentaban, se quejaban, argumentaban y morían. Mi hermano y mi hermana, levanta tu cabeza hacia arriba. Es hora de dejar de lamentarnos por nuestra cruz, para mirar la cruz. Dios no quiere que sigamos argumentando. Dios quiere que miremos por la fe a Cristo, el único que con su presencia puede curar los efectos de la mordedura. Dicho de otra manera, no es momento de mirar cómo están los hermanos, la iglesia, el mundo. No es momento de seguir lamentando nuestras dificultades. Es momento de mirar a la cruz por la fe, porque hay que levantarse y seguir caminando. La tierra de Canaán está cada vez más cerca. Llegaremos pronto y sobre el final del camino hay mucha tarea que hacer. Hay un testimonio que dar. Hay una misión que cumplir. Yo termino con una cita del libro Patriarcas y Profetas, página 459. Dice así, escucha atentamente. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los méritos de Jesús como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la ayuda que podemos desear. Nadie se mire a sí mismo como si tuviera poder para salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. En Él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos y pensar que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento, nos invita a ir a Él con nuestra debilidad y para poder ser salvos. Que Dios te bendiga. Que así sea. Amén.